Nos encontramos en las instalaciones de la Confederación Nacional Agraria, que el 3 de octubre cumple 44 años de creación, y junto con el presidente de la CNA, Antolín Huáscar, queremos conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de esta organización indígena tan emblemática. Antolín, ¿qué nos puedes contar del nacimiento de la CNA y cuáles fueron sus ideales y metas? Bueno, hay que agradecer a nuestro general Velasco, un hombre que se trazó con un plan. Muchos dicen que es golpista. No fue un presidente golpista, sino que más bien se planificó con un plan, con un programa desde abril hasta prácticamente hasta estos días, estas épocas, donde planificaba y tenía contacto con varios generales que estaban de acuerdo con el pensamiento de Velasco. Dentro del plan Inca tenía una de las reformas, reforma agraria, reforma educativa, reforma, el tema de cómo nacionalizar nuestros recursos naturales, entre otras reformas, principalmente el agro. Por ello, después de la Revolución Peruana, que fue un 3 de octubre de 1968, prolonga una ley 1716 donde nace la reforma agraria. En esas épocas, pues, Velasco no tenía un sustento político, quien lo apoyaba políticamente. Entonces, en 1972, a pesar que ya fastidiaban a la gente de la derecha, el APRA mismo que quería tomar el gobierno, todo eso, entonces saca una ley 19.400, la ley de Senamos, donde moviliza a nivel nacional a todos los hermanos campesinos cooperativistas, donde ya los hacendados hasta la fecha seguían vivos, por lo cual nace y justamente moviliza para crear las ligas agrarias distritales, provinciales, las federaciones agrarias, finalmente la Confederación Nacional Agraria. Es decir, en 72 fue que moviliza, organiza las comunidades campesinas y nativas y valles en la parte costera. Se constituyen las ligas agrarias distritales, y provinciales se llamaba primer grado. Segundo grado, ya entre provinciales se juntaba y también ya aglutinando a nivel nacional. Y tercer grado fue las federaciones agrarias, es decir, en Cusco la FARTAG, la FADA, la FASMA, en la selva así, federaciones agrarias, un número de 19 federaciones, lo cual vinieron un 3 de octubre al Congreso de la República, aquí a Lima, justamente donde está funcionando ahora el Congreso de la República. Ahí se fundó la CNA, donde en ese momento, 3 de octubre, como hoy día hace 50 años, mejor dicho, claro, 50 años, no, 49 años, parece, eso es lo que pasó un terremoto y eso es lo que nace la CNA. Es decir, de 1974 hasta ahora cumplimos ya 44 años de la vida institucional, con tres palabritas que hasta hoy día siguen vivos, es decir, justicia, tierra y producción. Esos tres lemas que trabajaron talleres en este congreso en 2 años y construcción lo costó y hasta hoy día pues no se borra esas tres palabras donde se construye de Perú profundo y eso hasta la fecha mantiene. Es decir, hablando de justicia, seguimos justicia pisoteados de cuellos blancos que hacen su agosto en Poder Judicial. Hablando de producción, la parte de producción actualmente ya no estamos comiendo comida nuestra, sino que estamos comiendo de transgénico, transnacional que están trayendo con finalidad de inundarnos y empobrecer el agro. Entonces son tres frases, tienen sinónimos, palabras significativos, por eso se mantiene y por lo cual yo amo bastante acá CNA. Yo amo porque es una institución, es una organización campesina indígena originaria que lucha por una soberanía alimentaria. Por esa justicia, tierra y producción, nosotros pues decimos ahora, no solamente la tierra, también es parte del territorio, porque en el territorio de los pueblos indígenas, de comunidad campesina, están los recursos naturales, esta riqueza que tenemos nosotros, pues se lo llevan otros y el pobre campesino sigue siendo pobre porque las leyes van afectando cada vez, ¿no? Bueno, eso quería decirte cómo nace la CNA y que CNA y los principios y valores que actualmente se nació y seguimos en ese camino y bueno, tenemos todavía mucho por hacer en el camino. Mirando en perspectiva, Antolín, ¿cuáles son los principales logros y conquistas sociales que la CNA ha logrado en estos 44 años? Bueno, uno, institucionalizar su organización, es decir, desde poner cimentación hasta, por eso hablaba de cuatro grados, primer, segundo, tercer grado, respetando, por ejemplo, la organización de Lima,
capital y las regiones son las federaciones agrarias y la Liga Agraria se mantienen hasta hoy día, no se han deshecho, a pesar de que querían cambiar nombre, pero su nacimiento. Segundo logro es cómo colocar, por ejemplo, en la escena política el tema del agro. Es decir, el agro era principalmente para nosotros, pero las leyes que han venido, pues, han debido desmontando nuestras leyes que formó la reforma, dejó la reforma agraria. Bueno, el primer logro puede decirte así, de que las organizaciones y que los líderes formados en la Confederación Nacional Agraria y sus federaciones agrarias lograron, bueno, y los llegaron también autoridades, ¿no? Como alcaldes, como regidores, hasta congresistas, pero el sistema que monta no te permite de desarrollar tus aprendizajes allí. Entonces, de alguna forma, esta es como una escuela, esta organización, no solamente la CENIA, otras organizaciones que tenemos, como una escuela que se aprende mucho. Mucho no para ir a otro lado, sino que mucho cómo defenderte tu propuesta. Es decir, se logró esas épocas, los primeros años de su vida institucional, de colocarse, por ejemplo, al lado del Consejo de Ministros. El primer presidente de la CENIA, que en paz descanse, y segundo presidente, tenían rango ministerial, es decir, ellos asistían al Consejo de Ministros para proponer, tal vez no tenían votos, sí, vos haciendo notar cómo están cumpliendo o no están cumpliendo o no los encargados, los operadores por entonces en el sector agrario. Entonces, ahí se decidía, entonces desde allí hacían políticas públicas para educación, salud y todo lo que estaba encaminando nuestro país. Es primer logro para nosotros colocar, por ahí mucha gente decía que la CENIA era gobernista, no, caminando el plan Inca que instaló, que con ese programa asumió Velasco la Revolución Peruana, pues estaba encaminando en ese proceso. Por ahí, por primer logro, porque se posicionó, se instaló y las partes políticas desde las cooperativas sí estaba dándose a esas épocas, ¿no? Lo que han venido posteriormente son las leyes del golpe de Bermúdez, desde ahí tergiversa, desde ahí comienzan a congelar el plan Inca que se ha ganado, que se ha trabajado, ese programa inmenso que se plasmó, pues duró poco tiempo porque no había quien acompañamiento. Por eso es la CENIA, en su fundación también uno de los planes fue acompañar procesos de reforma agraria para defender cómo se gestó la ley y que el trabajo era para los campesinos. Por eso la cooperativa, el mismo cooperativismo es, trabajamos todos las utilidades que eran para todos, no hay como una empresa, no solamente gana el gerente, sino que el gerente, el presidente, sino que es para todos. Eso fue la idea de Velasco, creo que fue eso primer, estrategias que la CENIA acompañó a este proceso de logro. Es más, también esa época después del Bermúdez se convocó a Asamblea Constituyente, la Confederación Nacional Agraria y su presidente llegó también miembro asambleísta, que se llama de esa época para llamar a la nueva constitución, ¿no? Conformó asambleísta de Asamblea Constituyente, ¿no? Fue miembro. Todo esto, la venganza de Bermúdez, llegó a los oídos. Finalmente, este edificio donde estamos, hemos perdido en 78, en vista de que, se acordará, esos paros grandes donde la CENIA, CCP y la CGTP, igualmente los sindicatos bancarios, van acumulando que no estaban contentos con Bermúdez, entonces han generado el 19 de julio del 1977, faltando minutos, faltando horas para el discurso del 28 de julio, pues inició el paro y eso obligó a Bermúdez de convocar asamblea constituyente. Esas venganzas políticas vino y a este edificio pues hemos sido arrebatados, confiscados por este gobierno. Todavía está vivo don Francisco Morales, Bermúdez Morales, Francisco Morales, él fue el que dejó en el aire y confiscó y desapareció a la CENIA, es decir, derogó la ley con que nació. Finalmente pasamos a clandestinidad, pero las federaciones agrarias siguen vivos. Mayor logro es rescatarlo, revivirlo. La Confederación Nacional Agraria, por un gobierno de facto, don Francisco vino a cortar su cuello, pero no logró cortar, pero como estaba enraizado, pues se logró nuevamente recomponer y ya estamos acá en la CENIA y tenemos para muchos años todavía, ¿no? Es un gran logro de ubicarnos, rescatar nuestro principio y es la CENIA hasta la fecha. No hay otra CENIA y es la única Confederación Nacional Agraria en nuestro país.
Ese hecho simbólico que hace Bermúdez de querer arrebatarles el local en el cual nacen, se va dando en las décadas siguientes un proceso de alguna forma de retroceso a esa reforma agraria. Y te he escuchado en nuestras conversaciones quejarte de estas leyes que desde los 90 vinieron desprotegiendo al indígena y sus tierras ancestrales. ¿Cuál de estas normas recuerdas como la más perversa y nociva para la estructura económica, social y la identidad de las comunidades campesinas en el Perú? Bueno, antes de llegar a los 90, después en época del segundo periodo Bermúdez, mejor dicho, de Belaúnde, vino otra desgracia, ¿no? Llamado conflicto interno, donde la Comisión de la Verdad arroja que 75% de los muertos son pueblos indígenas originarios. Y eso fue para nosotros un gran golpe, porque como supuestamente alguien defendía al pobre matar, ¿no? Entonces había una confusión. Entonces para nosotros un retroceso, este tema también para nosotros, por lo cual llegar hasta el 90, y 90 después, hasta el 90 la ley de reforma agraria seguía vivo, ¿ya? Seguía existiendo, pero como INDEPA que estamos luchando ahora, ¿no? Seguía vivo. Entonces llega este amigo, ¿cómo podemos llamar? No tiene nombre este presidente, Alberto Fujimori, y saca una ley ni siquiera una ley, son como ahora, ¿no? Pide facultativo, eso han aprendido pues los mañosos, ¿no? Los que la ley aprendieron esa fecha antes de dar el golpe cívico al Congreso, pidió facultativo, donde el Congreso da facultativo al presidente de la República por entonces, años 90, a Chino Fujimori. Basta logró eso, con ese facultativo crea pues un decreto, no era bueno, un decreto legislativo, como ahora seguimos luchando con dos decretos, y un decreto legislativo 653. Ya, y ese decreto borró todo lo que ha avanzado con la reforma agraria, a pesar que Belaúnde todavía respetó esa ley, pero con los 90 borró todo. Entonces apareció este de 600, el decreto legislativo 63, pues se posesionó con otra norma. A partir de ahí fue otro panorama para el sector agrario. Esta norma permitió de un extranjero, es decir, de una empresa privada o empresa asociada, o persona jurídica, o persona natural, o personas extranjeras pudieran adquirir tierras o territorios con cualquier fin dentro de las comunidades campesinas. Y eso es lo que ha generado hasta hoy día, ¿no? Claro, han dicho que está muerta la ley, no está muerta, sigue vivo, porque a partir de esta ley sirvió como escalera para seguir subiendo para otras normas. Entonces, hasta llegar a la nueva Constitución 93, donde supuestamente ya no borraron muchos artículos, solamente ponen 2 artículos, y en 95 sale otra ley, la nueva ley de tierras. Entonces, esas leyes han tergiversado la nueva ley de las comunidades campesinas, el derecho de las comunidades campesinas nativas, van a excavar. Entonces, para mí, el 653 fue como una, ¿cómo podemos decir?, una ley que puso una mecha para dinamita, para reventar, ¿no?, a las comunidades campesinas, y esta mecha hasta hoy día sigue vivo, siguen caminando esta mecha en las comunidades campesinas. ¿Para qué? Para esta mecha va encontrando minas, va encontrando tierras, va encontrando agua, donde dice acá está el agua. Entonces con la ley de concesiones concesiona muy rápidamente. En ese contexto, se acordará, señor Henry, doctor Henry, aparece, por ejemplo, el mismo 94, después de la Constitución aprobada con un referéndum, añosada, viene que se llama el convenio, el Congreso ratifica, y 95 ya entra en marcha. Entonces, desde esa fecha ya debía ponerse el convenio 169 de la OIT, y de esta forma ya posicionaba, preguntaba, consultaba. Pero a pesar existían leyes, a pesar de la nueva ley de comunidades campesinas, junto a eso también estaba el convenio, ¿no?, protegiendo a los pueblos indígenas, pero los gobernantes pues pusieron a un lado y pues continuaba, y Fujimori gestó más leyes para expropiación y convertir, por ejemplo, Charimochit, ¿no?, con una irrigación, la ley de irrigaciones especiales, proyectos especiales. ¿Para qué? Para expropiar tierras del Estado, incluido comunidades campesinas. Por ejemplo, San Pedro de Ojo, que está en Trujillo, casi unos 30% de la comunidad campesina se ha expropiado este proyecto de ley. ¿Para qué? Para entregárselo
a estos grandes empresarios entre el Grupo Romero, Benavides y el Grupo Banda. Está en ese proyecto, casi más de 90.000 hectáreas, está en 13 dueños, son 13 dueños, se han repartido. Justamente pensó eso es lo que ha generado de expropiaciones, de acaparamiento de tierras y acaparamiento de aguas. Nuevamente viene la explotación, las leyes fabrican y para protegerse y supuestamente invertir y llevar a otro país. Ni siquiera no es para consumo en Perú, sino que es para llevar, exportar a otro país. Eso, ganancia buena, leyes protegidas, fronteras suavizadas como mantequilla con el Tratado de Libre Comercio, entonces dan todas facilidades. Mientras tanto el Estado, los campesinos, productores peruanos, estamos en peor y peor, migrando del campo a la ciudad, dejando libre el campo porque no hay oportunidad para seguir trabajando. Ya viene el Tratado de Libre Comercio, viene más productos agrícolas extranjeros, con semilla transgénica, nos han enseñado a comer muy facilismo. Eso es el gran problema social que actualmente estamos viviendo en nuestro país. ¿Y qué piensas del hecho de que el actual Ministerio de Cultura, a diferencia de la CONAPA y el INDEPA, no tiene una representación indígena libremente elegida y simplemente tiene funcionarios elegidos por el Poder Ejecutivo de turno? Bueno, por eso yo hablaba del convenio. El convenio, en sus varios artículos, están dadas las cosas, están claras la participación del pueblo, de la población indígena. Se ha dado INDEPA, a pesar con problemas, no me acuerdo siempre con el expresidente Alejandro Toledo, bueno, hay que respetarlo, recordarle también lo bueno que han hecho en su gobierno es crear este espacio. Me acuerdo todavía CONAPA, ¿no? CONAPA, y asumí como miembro de CONAPA.